la idea de la clase de hoy sería hacer unos cuantos ejercicios con el tema de los vectores, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primero, que corresponde a escribir un programa donde vamos a definir un vector numérico, y sobre ese vector numérico vamos a calcular la suma de sus elementos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ese trabajo, con ese ejercicio. Tenemos ejercicio vectores. Uno. Entonces vamos con lo general, include useString using namespace standard y nuestra función principal inMain, y aquí al final el return 0, que nos indica que todo está saliendo bien. ¿Listo? Voy a poner aquí también comentarios, o este comentario con acá. Con la definición del ejercicio, vamos a ponerlo por acá. ¿Listo? Entonces, la idea es escribir un programa en donde vamos a definir un vector de números, ¿sí? No hemos dicho cuántos números, pero tampoco dijimos que lo iba a ingresar el usuario, y vamos a calcular la suma de esos elementos. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es definir el tamaño del vector, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo, digamos, con 5 elementos en primera instancia. Vamos a definir también, entonces, el vector. Por ahora vamos a trabajar con un vector de números enteros. Entonces vamos a calcular aquí, o vamos a definir acá números. Entre corchetes ponemos tamaño del vector. Y entre llaves vamos a declarar. Los corchetes, ¿cómo se ponen los del tamaño vector? Estos. Bueno, en Sí, mi señor. caso están aquí alrededor del enter, las teclas que corresponden a esos corchetes. Son las mismas que utilizo para las llaves, pero con shift. No sé si en el subteclado siguen siendo... Ah, sí, sí, señor. Listo, sí. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Entonces acá voy a ponerle comentarios a esto. Tamaño del vector. Acá las ponemos el vector. Y acá, antes de poner el comentario, entonces vamos a definir los números sencillos. 1, 2, 3, 4 y 5 pueden ser. ¿Listo? Y coma ahí. Esta es la declaración del vector. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hemos definido el vector de números, y lo que nos falta es calcular la suma de los elementos de este vector. Es decir, vamos a tener que calcular la suma de estos 5 elementos, que en este caso son 1, 2, 3, 4 y 5. Y si sumamos, nos tiene que dar 15. ¿Listo?
Bueno, entonces, para calcular la suma, vamos a necesitar también de una variable que sea precisamente la que nos almacene ese resultado de la suma. Vamos a inicializarla en 0 para que en la medida en la que vayamos agregándole los valores del vector, se vaya sumando sobre esa cantidad 0. Vamos a necesitar también un ciclo for, o en general un ciclo, pero el for es de pronto el más apropiado en esta circunstancia, donde vamos a recorrer el vector elemento por elemento. ¿Listo? Entonces recuerden que los vectores vamos a iniciar en la posición 0 y vamos a terminar en la posición del tamaño del vector menos 1, y por eso aquí tenemos la condición simplemente menor y menor que el tamaño del vector y no menor o igual. Eso quiere decir que este for va a estar modificando el tamaño de i, es decir, vamos a tener iteraciones desde i igual a 0 hasta i igual a 4. ¿Listo? La suma, entonces es lo que haríamos en cada iteración, la vamos a actualizar como la suma más el elemento que está en el vector números en la posición i. ¿Listo? Entonces suma va a ser igual a suma más números sub i, o lo podemos definir, digamos, de una forma más compacta a través del operador de suma. ¿Listo? Bueno, técnicamente ya está aquí, entonces simplemente nos falta mostrar el resultado, lo cual lo vamos a hacer con un cout y un mensajito que diga la suma de los elementos del vector es dos puntos y ponemos la variable sub. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Simplemente estamos definiendo un vector y vamos a sumar uno por uno los elementos de ese vector para finalmente mostrar ese resultado. ¿Listo? Entonces vamos a, voy a darle aquí de una vez en compilar y ejecutar para que me pida guardarlo. Voy a guardarlo aquí en estos archivos de el módulo 2. Voy a ponerle vector 1 para diferenciarlo. ¿Listo? Lo guardo como un archivo de C++ y ahí mismo se ejecuta. Y efectivamente verificamos que la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es igual a 15. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bien. Perdón. Listo, muy bien. ¿Qué modificaciones podríamos hacerle a este código? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podamos hacer diferente? El producto. No sé. Bueno, sí, es una forma. Podríamos, en vez de calcular la suma, podríamos calcular el producto de los elementos del vector, pero la estructura seguiría siendo lo mismo. Pero pensemos un poquito más allá. Nosotros El definimos, elemento mayor del vector.
el elemento mayor del vector, muy bien, pero digamos, antes de ir a cualquier otra operación, pensemos en todo lo que podemos hacer con estos vectores. Ejemplo, aquí nosotros definimos como entrada Podemos, el tamaño del vector y definimos el vector, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos pedirle al usuario que sea él el que ingrese tanto el tamaño del vector como los elementos. ¿Listo? Pero bueno, antes de hacer eso, vamos a escuchar las sugerencias del compañero, de los compañeros. Una de ellas fue hacer el producto. Entonces el producto simplemente lo podemos reemplazar aquí con este símbolo. Incluso no sería necesario, si yo no quiero cambiarle el nombre de la variable, aunque sería confuso. Y si yo lo Pero ejecuto, ahí todo que ahora inicialice en uno. ok, sí, gracias. Tendríamos que inicializar la variable en 1 para que sea una productoria, porque si inicializamos el producto en 0, tendríamos un producto de todos los elementos por 0, lo cual nos daría 0. Pero no cambiaría nada la estructura del programa, ¿cierto? Bueno, de pronto podríamos cambiar el nombre de la variable para no confundirnos. Producto. Acá también podríamos hablar de el producto. Y acá tendríamos producto. ¿Listo? Lo ejecutamos. Y el producto es 120. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Y 24 por 5, 120. Es correcto, ¿cierto? Podemos no solamente mostrar el resultado al final, sino podemos ir mostrando el resultado acumulado, ¿sí? El producto acumulado, y así lo mostraríamos elemento a elemento. Aquí le agregaríamos el fin de línea. Y fíjense, es justo lo que acabo de hacer hablando, es decir, dijimos el producto es 1, producto es 1 por 2, 2, el producto es 2 por 3, 6, el producto es 6 por 4, 24, y el producto es 24 por 5, igual a 120. ¿Listo? Y aquí estamos mostrando el resultado acumulado de ese producto que hemos venido calculando. Antes de la sugerencia también del elemento mayor o del elemento menor, ¿había alguna otra sugerencia de modificación del código? ¿De qué otra cosa podríamos hacer? podremos hacer un acumulador, ¿no? Un acumulador. Es decir, lo que habíamos hecho al principio, ¿sí? Ah, pues sí, pero bueno, yo estaba pensando era algo como, bueno, no. Entonces, no. Bueno, antes de pasar a esa sugerencia de escoger el mayor o el menor, de hecho creo que eso es uno de los ejercicios que están más adelante. Bueno, aquí está el ejercicio que acabamos de hacer. Definimos un vector y calculamos la multiplicación acumulada de sus elementos. Podremos leer la entrada de esos elementos del vector, es decir, no necesariamente tenemos que definirlos por defecto en el código, Profe, ¿sí? ya me acordé que quería hacer con acumulador. Con acumulador quería decir era algo como almacenar este acumulador, pero de información. Algo como guardar letras en sí. ¿Listo?
Sí, efectivamente. Entonces, para eso pues Profesor, vamos ¿cuál era a... el ejercicio 2? El ejercicio 2 era el que acabamos de hacer. Escribir un programa definiendo el Ah, vector y calculando la multiplicación acumulada. De hecho, podemos también guardarlo, ya que está así, tal cual. Voy a copiar el enunciado. ¿Listo? Vectores 2 y guardémoslo. Bueno, guardar como vector 2, que sería el ejercicio 2 de la presentación. Vamos a modificar entonces el que hicimos hace rato de vector 1 para que quede con el ejercicio 1. Listo, entonces aquí lo que tenemos es un producto sino una suma. También tenemos una suma. La operación no se va a hacer con por. La suma inicia en 0. Y vamos a mostrar el resultado, no el acumulado, sino el final. Listo, entonces aquí tenemos la suma es bien. Llevamos entonces esos dos ejercicios. Ya revisamos el de el producto acumulado. Vamos a revisar entonces el tercero, en donde se nos pide leer y mostrar la salida con los índices asociados. ¿Listo? Entonces, ejercicio, vectores. Vamos a copiar entonces el enunciado. Listo, lo voy a encerrar aquí en un comentario largo. Y ponemos nuestra librería. El namespace, que no puede faltar. Y la función principal, inMain, con el respectivo return 0. ¿Listo? Entonces vamos a tomar como referencia esto que habíamos hecho aquí. Bien. ¿Qué teníamos? Habíamos definido el tamaño del vector. Habíamos definido el vector y habíamos calculado la suma. Por ahora no vamos a necesitar la suma, ¿cierto? Pues la borro, no vamos a mostrar ningún resultado y solo necesitamos un return. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo por partes. Entonces aquí dice que escriba un programa que lea el vector, pero por ahora solamente vamos a mostrar el que ya está definido. Entonces para ello vamos a utilizar el mismo for que utilizamos para recorrer el vector y sumar elemento a elemento. Lo vamos a utilizar ahora para mostrar justamente los elementos de ese vector. Entonces vamos a mostrar
números y le voy a dar acá un espacio para que se vean separados. ¿Listo? Entonces, así tal cual, lo que yo espero que haga mi programa es simplemente mostrarme los números del 1 al 5 que están almacenados en el vector que había definido en primera instancia. Vamos a guardar esto como vector 3. Y aquí vemos justamente eso. De hecho, ni siquiera le puse ningún mensaje, simplemente estamos mirando la salida del vector que habíamos definido previamente. Entonces, utilizamos el for para recorrer los elementos del vector y en cada elemento o para cada elemento estamos haciendo la impresión del valor correspondiente. Esta es, digamos, la segunda parte de este ejercicio, ¿cierto? Donde me pide mostrar, o bueno, una parte de ese ejercicio, de esa segunda parte. Mostrar la salida estándar o mostrar la salida. ¿Sí? Pero además nos piden mostrar los índices asociados. Entonces, cuando hablan de los índices asociados, es justamente estos numeritos que van acá dentro de los corchetes. ¿Cómo podríamos nosotros mostrar ese índice al mismo tiempo que mostramos el valor que está almacenado en el índice o en el vector en esa posición? Pues pone antecito i, la variable i que corresponde a la misma del índice, ¿no? Perdón. Sí, muy bien. Podemos, dentro de esta misma instrucción de impresión, podemos escribir la posición y voy a poner aquí otra vez, contiene dos puntos o contiene A, y aquí voy a escribir el número que está contenido, y para que se vea más ordenado, entonces en lugar de un espacio voy a poner un enter, ¿cierto? Entonces, en la posición, o bueno, la posición I contiene a número sub I. ¿Qué quiere decir? La posición 0 contiene a 1, la posición 1 contiene a 2, la posición 2 contiene a 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el resultado. Bueno, vamos a quitarle un poco esta tilde para que no se vea desordenado allí. Compilamos y ejecutamos y vemos eso. Bueno, aquí vemos que se alcanza a ver un poquito amontonado porque olvidé ponerle un espacio acá a este mensaje. ¿Sí? Pero ya se arregla al ocupar el espacio. Y si yo cambio los elementos de ese vector, pues se deben actualizar también en la medida en la que yo voy a estarlos imprimiendo tal cual como están almacenados, en este caso, por definición. ¿Listo? Llevamos esta parte. Mostrar el número y el índice asociado. ¿Qué nos falta? Nos falta leer de la entrada ese vector. Es decir, ya no necesitamos, o ya no nos va, o ya no tenemos permitido definir el vector de forma, pues, arbitraria,
sino que lo vamos a ingresar a través de la consola. ¿Sí, Johan? ¿Tienes levantada la mano? Esto, digamos, siempre empieza la posición desde cero en un vector. O sea, digamos, nunca parte del 1. Por ejemplo, el 11 es el 0 más no el 1. Exactamente. Siempre, aquí por lo menos en C++ y en la gran mayoría de lenguajes de programación, vamos a partir desde la posición 0. ¿Listo? Entonces esta es la posición 0, esta es la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. A pesar de que el tamaño del vector me diga que tiene 5 elementos, y de hecho los tiene, pero al empezar la cuenta, la empezamos desde 0. Profe, supongo que las posiciones negativas serán con i menos menos, ¿no? Y que el... ¿Sí? Posiciones negativas no. No, no hay posiciones negativas. Elementos negativos, sí. Profe, una pregunta. ¿Y si Pero cuenta desde posiciones 0, negativas, ¿sí? a ese no le cabería otro número? No, porque si yo le ubico aquí otro número, ¿sí? A pesar de que esta es la posición 5, realmente el vector tiene 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos declarando, acá va a ir el número de elementos del vector. Independientemente de que la posición inicie en 0 y que termine en 4, ¿sí? Vamos a contar con 5 elementos. Entonces, a pesar de que el tamaño sea 5 y que vaya desde 0 hasta 4, tenemos 5 elementos y no la posibilidad de incluir un elemento adicional que se incluya en la posición 5, porque eso ya nos cambiaría el tamaño del vector. ¿Listo? Bien. Pero dijimos, bueno, ya no nos sirve tenerlo definido por defecto. Ahora queremos que sea el usuario el que ingrese los elementos de ese vector. ¿Cómo podríamos hacer el ingreso de ese vector? Bien, con cout vamos a poder mostrar, pero queremos es leer. Sin número i. Números i. Exactamente. Entonces vamos a necesitar un ciclo for para recorrer el vector y vamos a necesitar ese sein para almacenar ese vector. Entonces la declaración no la podemos borrar, pero sí podemos borrar los elementos que utilizamos para inicializar. Por ahora vamos a mantener el tamaño del vector como una constante, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, con un ciclo for, así como este de abajo, que utilizamos para mostrarlos uno por uno, aquí lo vamos a utilizar, pero ahora para recibir elemento a elemento. ¿Listo? El mismo ciclo for. Y aquí vamos a tener esa entrada, sein, en esta dirección. Profe, toca hacer otro foro, ¿no se puede hacer en el mismo? Se puede hacer en el mismo, ¿sí? Pero digamos que para visualizarlo, para visualizar la idea, vamos a dejarlo por ahora con dos for por separado. Pero por supuesto, se puede hacer en el mismo for. ¿Listo? De momento vamos a dejarlo por separado.
pero se puede hacer en el mismo for. ¿Listo? Bien. Pero dejarlo así, con sein, números i, pues es como un poquito desordenado, ¿cierto? Entonces vamos a agregarle un cout para mostrarle al usuario un mensaje que le indique que vaya ingresando el número. Entonces vamos a decirle que ingrese el número i, ¿sí? O el número de la posición i. ¿Sí? Entonces ingrese el número de la posición 0. Y agreguémosle espacio, 2 puntos, para que se vea un poquito más ordenado. Ingrese el número de la posición 0, ingrese el número de la posición 1, de la posición 2, de la posición 3 y de la posición 4. Y lo vamos a ir guardando en cada cajoncito que corresponde a la variable números o al vector números que ya hemos declarado previamente. Entonces, voy a ejecutar acá. Ingrese el número de la posición 0, entonces yo ingreso un valor. De la posición 1, ingreso otro valor. Así sucesivamente, hasta la posición 4. Pero fíjense que ya he ingresado 4, entonces este será el quinto valor que yo ingreso. Así como hemos definido el tamaño del vector en 5. ¿Listo? Y luego, con el otro for, simplemente lo vamos a recorrer y vamos a estar imprimiendo esos valores posición por posición. Entonces, como ustedes mismos me preguntaron, eso lo podemos hacer dentro de un solo for. Entonces vamos a aumentar esta parte, ¿sí? Para que no interfiera, y lo vamos a plantear acá como una solución alternativa, que consistiría, ¿sí? Tenemos este mismo for, y de una vez vamos a ir imprimiendo esa posición. ¿Listo? ¿Qué esperamos que cambie aquí con respecto a la ejecución anterior? Que se imprima el tiempo, o sea, después de que uno la guarda, se imprima al mismo tiempo la que uno guardó. Exactamente. Vamos a ir viendo la impresión de una vez apenas vamos ingresando el valor. Entonces vamos a ejecutar nuestro código. Me pide el número de la posición 0, yo lo ingreso y de una vez me dice que la posición 0 contiene el número que acabo de ingresar. De la misma manera va a pasar con la posición 1, luego con la posición 2, con la posición 3, con la posición 4 y se termina el programa porque son 5 elementos, llegamos desde la posición 0 hasta la posición 4. ¿Listo? Como se fue ejecutando la instrucción de que lo imprimiera apenas lo acabo de ingresar, entonces no se imprime como se había hecho hace un rato, que se imprimían todas uno detrás de la otra. Esa sería, digamos, la diferencia entre hacerlo en un solo ciclo for y en 2 ciclos for acá por separado, tal como lo habíamos hecho al principio. Pero fíjense que en esencia no cambia mucho la idea. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo.
Vamos a mirar otro ejercicio donde vamos a mostrarlo, ¿sí? Pero ahora en orden inverso. Entonces, en este caso, si vamos a hacerlo en particular con los dos ciclos for, uno para ingresar todos los elementos, y una vez los tenemos todos, los vamos a imprimir en un orden inverso. ¿Listo? Entonces voy a utilizar justamente esta misma sintaxis. Vamos a crear el nuevo archivo, que sería el ejercicio vectores 4. Voy a poner el comentario por acá. Y aquí mismo voy a poner el enunciado de este problema. ¿Listo? Un programa que defina un vector numérico que muestre la salida, el mismo vector, pero en el orden inverso. Entonces, para eso vamos a requerir nuestra librería. Nuestro uso del namespace std y la función main o función principal. ¿Listo? Acompañado por un return. Bien. Entonces ahora voy a copiar esto que estaba acá. Listo, de ahí tenemos un for donde recibimos el elemento. Listo, necesitamos declarar entonces las demás variables que serían números del tamaño del vector y la propia variable tamaño del vector. Y la vamos a poner de una vez igual, en 5. Listo. Si yo hago esto, lo guardo, vamos a tener el mismo ejercicio que teníamos hace un rato, ¿cierto? Ingreso a la posición 0, ingreso a la posición 1, ingreso a la posición 2, ingreso a la posición 3 e ingreso a la posición 4. Y al final vamos a tener la impresión en orden. 1, 79, 78, 14 y 75. Pero la impresión que yo quiero hacer ahora es en el orden inverso. Entonces vamos a tener que imprimir 75, 14, 78, 69 y 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué hay que modificar? Profe, ¿cómo le he anunciado el ejercicio? Qué pena. Aquí está. Vamos a leer el vector, ya sabemos cómo hacerlo, ya lo acabamos de hacer. Y vamos a mostrarlo, pero entonces ya no lo vamos a mostrar del primero al último, sino del último al primer elemento. Bueno, dice y menos menos, ¿cierto? ¿Así? ¿Algo más? Bien, vamos a ver qué pasa si simplemente cambiamos por el incremento y menos menos. No, profe, espere, inicializar en 4. Bueno, primero, donde tengo que cambiarlo es en el for de abajo, Ah, ¿sí? Y efectivamente,
hay que modificar entonces el valor donde voy a iniciar esa variable. Entonces, tamaño de vector, pero no la puedo inicializar exactamente en el tamaño. Recordemos que la posición va hasta n-1 o hasta tamaño -1. Entonces la debo iniciar en tamaño del vector -1, mientras ese tamaño o mientras esa variable sea mayor, ahora, mayor o igual que 0. Aquí sí le ingreso o sí le dejo el igual, justamente porque necesito que cuando i valga 0, se aplique la misma operación. Entonces, aquí no voy a modificar nada, la posición i contiene ya el elemento número sub i, ¿cierto? Lo único que modifiqué fue acá, en el for, el cambio donde estoy, o el orden en el que estoy recorriendo el vector. Al compilar y ejecutar, me va a pedir ingresar los números en el mismo orden, eso pues es normal. Pero me los va a mostrar en el orden inverso en el que los ingresé. ¿Listo? Entonces el último Profe, en la verdad ingresar. no entendí cómo puso las partes de for. Me perdí. Con el Listo. tamaño vector -1, etc. Acá recorremos el for, bueno, el vector, lo declaramos con este for, desde 0 hasta antes de tamaño de vector, porque lo estamos diciendo llegue hasta menor, ¿cierto? Entonces este for va a evaluar ahí desde 0 hasta 4. ¿Bien? Al querer mostrar el vector en el orden inverso, vamos a tener que recorrerlo desde 4 hasta 0. ¿Sí? Entonces, 4, no lo voy a poner como 4 tal cual, porque para eso estoy utilizando la variable tamaño del vector. Entonces yo sé, voy a ponerlo acá otra vez, yo sé que un vector tenemos esto acá. Un vector tiene posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, un vector de 5 elementos. ¿Sí? Entonces yo sé que ese vector de 5 elementos va desde la posición 0 hasta la posición 4. ¿Listo? Entonces aquí tengo los elementos que acabo de ingresar. Vamos a dejar los mismos: 74, 56, 784, 23 y 12. Entonces, lo que hacíamos antes era que recorríamos el vector en este orden. Vamos a poner una flecha. ¿Sí? ¿Cierto? Antes lo recorríamos en este orden. Cero, 1, 2, 3 y 4. Y en ese orden lo imprimíamos. Ahora queremos llevarlo o queremos mostrarlo en el orden opuesto. ¿Sí? Entonces queremos ir desde la posición 4 hasta la posición 0. Entonces precisamente debemos definir el for en ese estricto orden. Desde 4, ¿sí?, hasta 0 incluido.
¿Listo? Pero entonces, ese 4, para dejarlo en forma general, yo lo voy a obtener a partir del tamaño del vector menos 1. ¿Por qué? Porque en particular aquí tenemos un vector de 5 elementos y llegamos hasta la posición 4. En general, en un vector de n elementos, vamos a llegar hasta la posición n-1. De allí sale ese n-1 en el que iniciamos el vector, bueno, de la variable i, que es la que va a estar recorriendo el vector. Aquí lo dejamos igual, mayor o igual a 0, es decir, mientras i sea mayor o igual que 0. Entonces, el último valor que va a ejecutar es cuando i valga 0. Y acá esto simplemente es al cambiarle el orden, ya no vamos a recorrerlo en forma ascendente, sino en forma descendente. Es decir, vamos a empezar en 4, a 4 hay que restarle 1, entonces va a quedar en 3, a 3 le restamos 1 para llegar a 2, a 2 le restamos 1 para llegar a 1, y a 1 le restamos 1 para llegar a 0. Una vez lleguemos a 0, termina el ciclo for, ¿sí? Y hemos impreso nuestro vector en forma descendente, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. 14, 13, 11, otra vez 14 y 12. En el orden descendente. 4, 3, 2, 1 y 0. Aquí simplemente hemos decidido mostrarlo a través de este for que estamos recorriendo de forma inversa. ¿Listo? Bien. Vamos a dejar estos dos ejercicios, el 5 y el 6, para más adelante, para revisar el concepto de matrices. Si no alcanzamos a llegar a estos ejercicios, ustedes los pueden hacer por su cuenta y yo voy a estar atento a cualquier inquietud. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver el otro concepto que nos falta por revisar, que son las matrices. Entonces, hemos venido hablando de vectores, ¿sí? Vectores, vectores, vectores. Y dijimos que los vectores, o habíamos dicho que los vectores, son arreglos de una sola dimensión, es decir, unidimensional. Las matrices son la extensión de los vectores a una segunda dimensión. ¿Sí? Entonces vamos a tener matrices definidas en dos dimensiones. Esas dos dimensiones las vamos a llamar filas y columnas. También podemos de pronto encontrarnos con que les dicen tablas, porque fíjense cómo se empieza a formar esa estructura, pero el concepto correcto sería matrices. Y de cierta manera podríamos hablar de vector de vectores, como un vector de vectores, así pues haciendo referencia a la pregunta que me hacían en la clase anterior, de si era posible hacer un arreglo de arreglos o un vector de vectores. Digamos que formalmente no es un vector de vectores, ¿sí? Porque de por sí ya la matriz es un arreglo, simplemente que tiene dos dimensiones, pero en muchos lados las presentan o las podemos revisar como un vector de vectores. Eso sí, teniendo todos los vectores del mismo tamaño. Hablando de vectores, me quedó ayer la duda del include este vector. O sea, usted dijo que lo iba a revisar y no sé. Uy, se me pasó. Qué pena. ¿Usted buscó algo? Se me olvidó Yo revisarlo, no la verdad. tuve tiempo para buscar, pero no sé, quería saber si usted ya tenía cuenta o saber qué era. Y pues le iba a preguntar hoy sobre eso.
Sí, gracias por recordarme, ¿no? La verdad no me acordé y tampoco me quedó mucho tiempo, entonces no lo busqué, sinceramente no lo busqué. Voy a anotarlo por acá donde me acuerde y voy a revisar si tiene alguna diferencia, incluir esa librería vector, ¿sí? sobre el vector estándar que maneja C++. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Y bueno, no sé ustedes qué tan familiarizados estén con las matrices desde el punto de vista algebraico. Supongo que las conocen, pero no sé qué tanto Sí, saben de profe. matrices. Yo diría que sí. Bueno, justamente eso es lo que vamos a tener acá, matrices, tal cual. Son arreglos, igual que el tema de los vectores que teníamos cajoncitos. Ahora las matrices son cajoncitos también, solo que tenemos unos cajoncitos de altura y unos cajoncitos de ancho, que son los que denominamos filas y columnas. ¿Listo? La forma de declararlas no varía mucho con respecto a cómo declarábamos vectores o declaramos vectores. Entonces, la declaramos, por supuesto, con el tipo de variable, le asignamos un nombre y entre corchetes va a ir las filas y después otra vez entre corchetes las columnas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo con una matriz A declarada con 4 filas y 3 columnas y simplemente sin inicializarla. Y acá tenemos un ejemplo con una matriz declarada también, pero ahora con 3 filas y 2 columnas y está inicializada con estos elementos. Entonces la matriz que queremos declarar o que queremos inicializar es esta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si ustedes se fijan, y si uno no es precavido, vamos a tener esto, ¿sí? Que digamos que los espacios no marcan diferencias, solamente es para nosotros visualizarlo, pero en el momento de la compilación no va a haber ninguna diferencia. Entonces, si tenemos algo así, es prácticamente como declarar un vector. Simplemente que al darle nosotros esta nomenclatura donde le decimos cuántas filas y cuántas columnas, el programa entiende que debe organizarla de esta manera. El problema no es que el programa entienda, sino el problema es que nosotros podamos entender. Entonces, una manera puede ser simplemente marcando los espacios para separar las filas, ¿cierto? Podemos darle Enter. Bueno, aquí no se va a mover muy bien, ahorita lo vemos en C++, vamos a mirarlo acá de una vez. Voy a ponerlo así sin nada para que se alcance a mirar. X, 3, 2, igual a 1,2, Enter, 3,4, aquí la pongo, y 5,6, aquí también la pongo. ¿Listo? Aquí se alcanza a visualizar un poquito mejor, pero todavía se puede prestar para confusión. Entonces, digamos que la manera recomendada de declarar los valores de una matriz es utilizando más llaves. ¿Sí? Entonces, utilizamos digamos, una pareja de llaves grande para declarar la matriz y parejitas de llaves pequeñas, esta y esta, para declarar cada una de las filas. De esta manera es un poco más fácil de identificar. Un poco más fácil de identificar a qué elementos corresponden los elementos que hemos declarado o a qué posición corresponden dentro del tamaño o dentro de la matriz que acabamos de declarar. ¿Listo?
Antes de pasar a los ejercicios, vamos a declarar algunas matrices, ¿listo? Entonces, repito, una matriz la podemos declarar, digamos, vamos a ponerle nombres de letras de esta forma. Listo, digamos una matriz con 3 filas y 2 columnas. Podemos declararla e inicializarla. Entonces, como vimos, haciendo algo así, tenemos 3 filas y 2 columnas. Entonces tenemos la primera fila, espacio, la segunda fila, espacio, la tercera fila, ¿cierto? Dijimos que también podríamos aprovecharnos de Enter. ¿Listo? Entonces tendríamos 1, 2, coma. Acá, por ejemplo, 3, 4, coma, 5, 6. Y aquí vamos a poner la llave aquí, ¿cierto? Y el punto y coma al final. Pero, digamos que la mejor manera, la más ordenada, podría ser, bueno, no, vamos a cambiarle los nombres a estas variables. ¿Sí? Dijimos que era asignándole llaves a cada fila, ¿cierto? Entonces vamos a tener 1, 2, coma, 3, 4, coma, 5, 6. Fíjense que además de las llaves, yo puedo agregarle espacios para que se alcance a distinguir la diferencia entre una y otra, o incluso podría utilizar espacios aquí también, o incluso podría dar Enter, ¿cierto? Y de esta manera se vería de mejor forma. Ocuparíamos más líneas, pero sería una buena forma de mostrarlo. Para no ocupar tantas líneas, vamos a dejarlas en la misma línea, en la medida en la que la legibilidad nos lo permita. Así, listo. Entonces, si no es muy extensa, vamos a dejarla toda en la misma línea. Y así nosotros entendemos que estamos haciendo referencia a esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al igual que en los vectores, las matrices inician sus índices en 0. Entonces aquí tenemos las filas 0, 1 y 2 y las columnas 0 y 1. Entonces si yo quiero acceder a un elemento de esa determinada matriz, digamos, yo quiero ver el elemento de la fila 2 y de la columna 1, ¿sí? Es decir, de la fila 2 y de la columna 1, esperaría un 6. Tengo que acceder de esta manera, con los dos subíndices, como lo hacía con un vector, que lo hacíamos con un solo subíndice. Para la matriz lo haremos
Vamos a poner la matriz 0 para diferenciarlo del ejercicio 1. Lo hacemos entonces con los dos subíndices correspondientes. Uno a la fila y el otro a la columna. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí con el concepto de matrices? Eso creo. Bien. Vamos con calma de todas maneras. Vamos a revisar entonces ahora sí el ejercicio 1. Entonces, ya vimos que las matrices las podemos declarar, al igual que los vectores, de una vez cuando nosotros escribimos nuestro programa. Y vimos pues que hay diferentes formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces ahora, en lugar de ejercicios, matriz, en lugar de declararla, Por una pregunta, si uno declara variables y todo lo demás por encima del main, al momento de compilar no pasa nada y simplemente no se declara eso, ¿cierto? O seguramente haya un error de sintaxis. De hecho, vamos a mirarlo. Vamos a ponerlo así. Print using namespace standard. Declaramos ahí la variable y declaramos la función principal. Y vamos a darle simplemente a igual a 1 y mostremos a. ¿Listo? Ah, bueno, me falta guardarla. Voy a guardarla de una vez como matrices 1 o matriz 1 y luego lo modifico. Bueno, no, parece que no hay ningún problema. Pero entonces yo la podría utilizar. Sería como una variable que yo puedo utilizar en otras funciones que no sean necesariamente la principal. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero nosotros vamos a poder utilizar diferentes funciones. Por ejemplo, acá, función 1, con unas respectivas instrucciones. Aquí podría utilizar esa misma variable a que está declarada acá. Esa sería la única diferencia. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, por ahora dejemos todo dentro del main. Y vamos trabajando de esta forma. ¿Listo? Entonces vamos a ir a este ejercicio donde ya no vamos a declarar la matriz, perdón, ya no vamos a inicializar la matriz, sino que le vamos a pedir al usuario que ingrese los valores correspondientes. ¿Listo? Y después la vamos a mostrar en pantalla. Entonces, cuando ingresábamos los valores de un vector, lo hacíamos con un for o con un ciclo, ¿cierto? ¿Cómo haríamos nosotros para ingresar o para mostrar o en general para recorrer los valores o los elementos de una matriz? ¿Alguna idea? tocaría anidar la primero
digamos, el for con las filas y luego dentro las columnas porque se vaya llenando fila por fila. Con dos variables, no sé, y J, las de siempre. Es correcto. Vamos a necesitar, por ahora vamos a declarar. Vamos a declarar por ahora la matriz tal cual como está aquí. Vamos a hacerlo con una matriz más pequeñita, de 2 por 2. Por ahora solo vamos a mostrarla, entonces vamos a hacer el recorrido a través de un ciclo for anidado dentro de otro. ¿Listo? Entonces mientras y sea menor que 2 y más, y dentro de este for va a ser necesario recorrer o generar otro for. Lo voy a poner aquí con otra variable, j, a menor que 2, j más. Y aquí simplemente vamos a mostrar de esta manera cada elemento de la matriz D. ¿Listo? Entonces he utilizado dos ciclos for, uno dentro del otro, y cada uno asociado con su variable i y j, que me van a servir para recorrer y las filas, que son las primeras que aparecen acá, y j, las columnas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a estar recorriendo. Este for me va a tomar un valor inicial i igual a 0. Y cuando i valga 0, vamos a ingresar aquí, vamos a ingresar a este for, j igual a 0, y vamos a tener el elemento de 0, 0. ¿Listo? Una vez yo imprima el elemento de 0, 0, se termina la primera iteración de este for, pero seguimos dentro de este for de adentro. ¿Sí? Entonces el valor de j va a incrementarse en 1 y voy a imprimir d sub 0, 1. ¿Listo? Después el valor aumentaría hasta 2, pero ahí ya no se aplica. Entonces se termina este for, se termina la primera iteración del primer for y la i aumenta a 1. Cuando la i aumenta a 1, empieza la segunda iteración del primer for y acá volvemos a inicializar la variable j en 0. De tal manera que la primera iteración del segundo for me va a imprimir de 1, 0. Y en cuanto incremente, vamos a imprimir de 1, 1. ¿Listo? Entonces, este primer for me va a permitir recorrer las filas. Vamos a tener la fila I. Darle un poquito de espacio acá. Y este me va a permitir recorrer las columnas. Columna J. ¿Listo? Filas, columnas. Y aquí vamos a imprimir la posición
o mejor, el elemento en la posición voy a poner este comentario aquí un poco más largo para bajar. En la posición fila I, columna J. ¿Listo? Entonces, al ejecutar esto, simplemente voy a estar imprimiendo los números de esta manera. 1, 2, 3 y 4. Listo. ¿Claros hasta ahí? Profe, ¿cuál es la funcionalidad? ¿De las matrices? Sí. Bueno, almacenar, igual que los vectores, almacenar elementos del mismo tipo, pero ahora en arreglos bidimensionales. Entonces, digamos que nosotros utilizábamos un vector para almacenar las calificaciones de un estudiante, ¿cierto? Recordamos ese ejemplo. Ahora con una matriz podríamos almacenar las calificaciones de varios estudiantes. Digamos, la fila correspondería a cada estudiante y la columna correspondería a cada calificación. ¿Sí? Esa podría ser una utilidad. O por ejemplo, notas de varias asignaturas, ¿no? También. Por ejemplo, en sí, nosotros con la matriz podemos construir tablas. Por eso les decía cuando les presenté que de pronto en algún lugar se la pueden encontrar con el nombre de tablas. Entonces, esa forma de almacenar matrices o esa estructura de matrices nos permite, fíjense acá cómo se empieza a formar. Entonces, esa estructura matricial nos permite almacenar información que podríamos representar en una tabla. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar la tabla? Bueno, ya depende de cualquier aplicación que nosotros consideremos pertinente. ¿Listo? Voy a ejecutar nuevamente acá. Hay un caso, hay una cosa, ya que estamos hablando justamente de eso, de que la matriz nos permite almacenar información, digamos, como en un formato de tabla, pero fíjense que acá la estamos imprimiendo como un vector. ¿Sí? Entonces estamos perdiendo esa funcionalidad. Para que nosotros podamos visualizarla con el formato de tabla un poquito mejor, en vez de poner aquí el endline, después de cada impresión, vamos a poner un espacio o dos. Y el endline lo vamos a imprimir cada vez que terminemos una fila. ¿Sí? Podemos hacerlo así o podemos hacerlo con /n. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, fíjense que ahora al ejecutar el programa, la matriz se imprime con un formato que se asemeja más a esta tabla. ¿Sí? Seguramente así sea más legible la información y me va a permitir entenderla o mostrarla de una mejor manera. ¿Listo? Profe, y digamos a esos valores de las matrices que se han guardado, ¿se les pueden ir aumentando o disminuyendo? Por ejemplo, que el 1 pase a ser 2, y el 2, 3 o algo así. Por ejemplo, para utilizarlo como en el caso del punto de 10 de los votos. Pues no sé si se puede, ¿no? Sí, es una forma. Al igual que los vectores, si nosotros accedemos de manera adecuada a cada elemento de la matriz, podemos utilizarla para hacer pues, las operaciones que consideremos convenientes. Por ejemplo, aquí acabo de imprimir el valor específico que estaba almacenado en la matriz. Pero si yo quiero, puedo sumarle 1, ¿cierto?
a cada elemento, se ven que se imprime ahora 2, 3, 4 y 5 y no 1, 2, 3 y 4. Así como le sumo 1, puedo sumarle 10. Ahora se imprime 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Puedo hacerle cualquier otra operación, por ejemplo, multiplicarla por 3. ¿Sí? 3, 6, 9, 12. Y bueno, aquí solo lo estoy imprimiendo, pero podría, digamos aquí, dejar la impresión así y asignarle el valor de multiplicarlo por 3. ¿Sí? Entonces, esto, recuerden, es equivalente a tener acá de sub IJ igual a de sub IJ por 3. Son equivalentes. Y aquí además lo estoy asignando a la posición anterior. Entonces ahora, la matriz que yo había declarado inicialmente como 1, 2... ¿Tiene esas tablas? ¿Cómo? No lo veo. ¿Cómo? ¿Cómo hizo para que quedara así en forma de tabla? Para eso utilicé, en lugar del endline después de este cout, ¿sí? Entonces después de cada elemento imprimo uno, bueno, en este caso imprimí 2 espacios, ¿sí? Y al final entonces de cada fila imprimo un enter, ¿sí? Para eso tengo 2 for. Uno que me recorre las columnas, entonces después de cada columna imprimo un espacio, y cuando termino la fila, imprimo un enter, o un endline, también es válido hacerlo. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Entonces les venía diciendo que yo, si accedo de forma adecuada a los elementos de a cada elemento de la matriz, puedo manipularlo de manera que, pues, de la manera que yo considere apropiada. Puedo cambiarles el dato, puedo actualizarlo, puedo manipularlo, puedo utilizarlo para cualquier operación. En este caso, fíjense que lo estoy multiplicando por 3 y lo almaceno en el mismo espacio. Y cuando imprimo, se muestra el resultado multiplicado por 3. Por supuesto, ya esta información que tenía acá se ha perdido, ¿sí? Porque yo acabo de actualizar aquí a través de esta instrucción el valor de cada matriz, de cada elemento de la matriz. ¿Listo? Pero bueno, vamos a dejarlo simplemente como la impresión. ¿Sí? Que es lo que nos pide justamente este ejercicio. Mostrar la matriz en pantalla. Bueno, ya la hemos mostrado en pantalla. Pero ¿qué nos falta? Nos falta toda la primera parte, al igual que hace rato con los vectores. Vamos a dejar esto aquí. Y si se ve bien un espacio. Usted ahí en el cout imprimía pues la matriz completa, ¿no? ¿Cómo sería entonces para, digamos, imprimir solamente una posición? No, yo aquí con cout estoy imprimiendo una posición. Lo que pasa es que el for me va recorriendo la matriz y yo voy imprimiendo posición por posición. Entiendo. Y con los espacios que yo ajusto, se muestra en forma de tabla mi matriz completa. Ya. Pero Ya, si yo quiero, puedo imprimir una sola posición. Por ejemplo, voy a imprimir la posición 1, 1, que es la esquina inferior. ¿Sí? Entonces va a ser este 4 de acá. Es el 4 que aparece aquí. ¿Sí? Ya. Sí, esa era mi pregunta. Ya. Exactamente. ¿Sí? Entonces, sí, aquí justamente estamos imprimiendo, tal como lo dice el comentario, el elemento de la posición que está en la fila I y en la columna J. ¿Listo? Al igual que con los vectores, solo que aquí tenemos, al ser un arreglo bidimensional, pues vamos a tener que utilizar pues, 2 for. Uno para recorrer una dimensión, que serían las filas,
y otra para las columnas. ¿Listo? Esto lo que hace es, bueno, aquí hasta el momento vemos mostrar la matriz en pantalla. Pero nos falta rellenar la matriz y pedirle al usuario el tamaño de la matriz. ¿Listo? Entonces vamos a mirar primero lo de rellenar la matriz. Entonces ya no vamos a tener esto de acá. Declaramos la matriz porque sí es necesario declararla, pero vamos a rellenarla con ese tamaño. ¿Listo? Entonces, para rellenarla, la estructura es básicamente la misma. Un for para recorrer las filas. Voy a utilizar las mismas Pero variables. el ejercicio original no decía pidiendo al usuario el número de filas y columnas, o sea, el tamaño. Sí, el ejercicio original dice que le pedamos al usuario ese número de filas y columnas. Pero entonces por ahora vamos a dejarlo sin pedirle al usuario y vamos simplemente a rellenar la matriz. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cómo le vamos a pedir al usuario y cómo vamos a utilizar esa información del usuario. Listo. ¿Listo? Entonces, rellenarla es muy sencillo. Lo voy a hacer aquí rápidamente. Al igual que con los vectores, simplemente basta con recorrerla elemento a elemento para, aquí me faltó int, j igual a 0, j menor que 2, j más más. ¿Cierto? Entonces aquí recorro las filas, recorro las columnas. Creo que ahí en el segundo for se equivocó con el contador, el de la mitad. Aquí, sí, es j. Gracias. ¿Cierto? J más más, j menor que 2 y j inicia en 0. Y listo. Simplemente voy a guardarla, al igual que con el vector, en la posición I, J. ¿Cierto? Si yo quiero, pues le puedo dar un formato para decirle al usuario, ingrese el elemento de la fila. Y aquí pongo I. ¿Sí? Y de la columna, o incluso esto lo puedo hacer con otro cout. Recuerden que el cursor queda donde yo lo deje, al no ponerle ni espacios ni enter, entonces va a quedar ahí. Entonces yo con este cout, que es otra instrucción, sigo donde quedó el cursor. Entonces ingresa el elemento de la fila I y de la columna espacio J. ¿Listo? Aquí sí le doy 2 puntos, el espacio, para que se muestre. Bonito. Y aquí después sein, donde se va a almacenar el elemento de la fila I y de la columna J. ¿Listo? Entonces al hacer eso, siempre se me olvida que el operador de flujo de sein es con la dirección opuesta, por eso pues el compilador nos ayuda a identificar esos errores que a veces se nos pasan. Y acá entonces tenemos justamente eso. Ingrese, no sé si se puede visualizar, un poquito más grande, el elemento de la fila 0 y de la columna 0. Entonces yo voy a poner valores diferentes, por ejemplo 24, ¿sí? Le doy enter para que se almacene. Ingrese el elemento de la fila 0 y de la columna 1. Ingrese el elemento de la fila 1 y de la columna 0. E ingrese el elemento de la fila 1 y de la columna 1. ¿Sí? El último elemento. Después de eso, como no le di ningún mensajito, me muestra simplemente la matriz tal cual. ¿Listo? Yo puedo darle aquí un formato, una salida, otro cout, y me diga
la matriz ingresada es 2 puntos. Voy a ponerle aquí un enter, ¿sí? Porque ahí sí, para que me imprima la matriz justo debajo, y ejecuto de nuevo. Voy a ponerle 1, 2, 3 y 4. Y de esta manera ya estoy pidiéndole al usuario que ingrese los valores de la matriz. Al igual que con los vectores, basta con recorrer el elemento o la variable elemento por elemento para poder almacenar cada elemento de allí. Y luego con esto simplemente voy imprimiendo otra vez elemento a elemento de los valores que acabo de rellenar. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Profesor, voy a bajar un poquito, por favor. Sí, señor. ¿Me dice hasta dónde? Hasta ver ambos, esos tres. No sé si ahí, o si no, Sí. entonces de pronto si reduzco un poco el zoom, se alcance a apreciar mejor. ¿Profe, cómo hizo para reducir el zoom? Con el mouse, pues en mi caso es un portátil, entonces con los dedos abro el espacio o cierro el espacio. Y si tiene el mouse, pues puede hacer control y con el scroll. ¿Y si no tengo el mouse, cómo es? Con el mouse del portátil, control y hacer como una diagonal con los dedos. Gracias. Ahí ya se alcanzan a ver los por qué estaban revisando, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Profe, ¿usted nos podría subir esos códigos, por favor? Sí, por eso los estoy guardando con estos nombres clave de aquí. Para que ustedes tengan referencia de cuál es cuál y ahorita les subo también las diapositivas. Bien. De este ejercicio 1, ¿qué nos falta? Pedirle al usuario el número de filas y de columnas. ¿Listo? Entonces, para ello, yo necesito declarar la variable filas y la variable columnas. ¿Sí? Filas, columnas. Entonces, cuando yo vaya a declarar la matriz, pues tengo que cambiar el 2 por filas, y tengo que cambiar el 2 por columnas. Pero va a haber un problema. Vamos a compilar. Aquí hay una compilación correcta. Pero si yo dejo aquí la declaración, y es aquí que le pido los valores columnas, ¿sí? 3 por 3, por ejemplo. Ah, no, sí se puede. ¿Qué esperaba que pasara, profe? Esperaba que me pusiera problema por haberla declarado antes de tener los valores. Ah, ok. Ya vi qué pasó. No se han limpiado las variables. Pero esa matriz, o sea, no sé, esa matriz no es de 3x3. Exactamente. Bueno, entonces sí hubo un error. No el error que yo esperaba, pero sí hubo un error. La matriz D ya estaba declarada como una matriz de 2x2. ¿Listo? Recuerden que siempre es bueno inicializar las variables para evitar que haya valores basura o elementos basura almacenados ahí. Entonces, como la matriz D ya estaba declarada como un elemento de 2x2,
Ah, no, no, eso lo que pasó se debe es por el for. No he dicho nada, no he dicho nada. Vamos a ajustar aquí todo esto. Filas, columnas. Y acá, filas, columnas. Profe, no pasa nada que diga DIJ, o sea, en vez de decir de filas, columnas. Voy a decir también. No, IJ es porque ya estamos recorriendo aquí el for. Aquí filas, columnas es la declaración. ¿Sí? Así como cuando declarábamos D22 y aquí íbamos elemento a elemento, IJ. ¿Sí? Estas Listo. variables IJ están variando, bueno, están cambiando su valor para poder recorrer justamente la matriz de elemento por elemento. Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. Y ahora sí. Bueno, me equivoqué. Ok. El programa ejecuta, pero fíjense aquí que aparece. Retorna con un valor 3, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 4, 7, 7. ¿Sí? Problemas por ahí. Cuando nosotros ejecutábamos un programa y esperábamos que retornara el 0, o bueno, ese return 0 me indicaba que no hubo un error. Aquí se ejecutó todo normalmente, pero con errores lógicos, no son errores de sintaxis, sino errores lógicos. Entonces, para evitarnos ese problema, vamos a tener que mover esta instrucción de ingresar las filas y las columnas a antes de declarar la matriz. ¿Listo? Sería Profe, la no entiendo forma, por qué mostró ese valor distinto. ese valor era un indicador de que no se ejecutó de forma correcta nuestra función principal. De hecho, fíjense que ni siquiera imprimimos la matriz. Sí, es verdad, no, solamente... Sí, no la imprimió. Entonces, si ustedes se han detallado, cuando ejecutamos un programa, vamos a ejecutar otro código, pase lo que pase, hemos salido del proceso con retornando el valor 0. ¿Sí? Para eso ponemos este return 0 acá. Acá cuando nos salía ese valor diferente, quería decir que no estamos retornando a 0. De hecho, ni siquiera ejecutamos esta parte del código, porque por aquí estaba el error lógico. Todo funcionaba normal, ¿sí? Desde el punto de vista de compilación y ejecución, pero no hacía lo que queríamos. Entonces, la forma adecuada sería declarar la variable filas y columnas, almacenarlas. Entonces, vamos a ingresar, ahora sí vamos a darles un formato más bonito. Ingrese el número de filas, los puntos, espacio, incluso puedo poner ese in acá. Y aquí lo mismo con las columnas. Ingrese el número, voy a quitarle la tilde, de columnas. Punto y coma. Aquí no hay ningún inconveniente si yo pongo este in aquí abajo, o si lo subo, porque el punto y coma es el que me determina el fin de la instrucción. ¿Listo? Y una vez yo tengo los valores de las variables filas y columnas, ya puedo proceder a declarar la matriz con los valores que son correspondientes. Vamos a revisar que no haya ningún otro problema por acá. Desde 0 hasta filas, desde 0 hasta columnas, desde 0 hasta filas, desde 0 hasta columnas, y la I y la J no modifican. ¿Listo? Profe, ese error que le mandó es porque, por el orden que tenía el código, por... ¿qué? Sí.
Al yo declarar la variable, bueno, la matriz, acá, sin tener un valor determinado de filas y columnas, pues existen varias posibilidades. Que hayan almacenados valores basura de filas y columnas, ¿sí? Y se declare con esos valores de basura, o que el programa simplemente no lo pueda ejecutar porque no encuentra un número entero que coincida con los valores esperados acá en filas y columnas. Por eso lo correcto sería ingresar primero las filas y las columnas y luego sí declarar nuestra matriz. Al ejecutar eso, entonces vamos a ingresar, vamos a Y se cambiar, encarga de que no tenga otros valores. y vamos a poner una matriz de 4 por 4 y vamos a ingresarle los valores. Voy a poner valores aquí al azar. Aquí. Probablemente tengo un problema por haber borrado. Pero bueno, no importa. Ya vamos en la fila 3, que corresponde a la última. ¿Sí? Columna 3. Ah, no, no pasó nada por haber borrado. La matriz ingresada es, y aquí aparece, 1, 5, 6 y 7 en la primera fila. 1, 5, 6 y 9 en la segunda fila. ¿Sí? Y bueno, realmente es la fila 0 y la fila 1. En la fila 2 aparece 14, 8, 5, 3. ¿Sí? Y en la fila 3 aparece 1, 4, 9 y 5. ¿Sí? Aquí sí retornamos el valor 0. Y de esta manera sí hemos ejecutado el código, digamos, o hemos programado de forma correcta. A pesar de que de pronto nosotros estemos acostumbrados a declarar las variables todas al principio, aquí en este caso, fue mejor haber ejecutado estas instrucciones de acá antes de declarar la matriz. ¿Listo? Bien. Se nos acabó el tiempo, entonces no sé si queda alguna otra última pregunta. ¿Qué queda para la otra clase? Bien. Para la otra clase, vamos a volver a compartir acá. ¿Listo? En las diapositivas quedaron un par de ejercicios en cuanto a matriz, un par de ejercicios de vectores y otros 3 para matrices, entonces pueden revisar esos ejercicios. Si tienen problemas me van comentando y en la clase siguiente los revisamos. ¿Listo? Yo sí tengo una pregunta para ustedes y es ¿para cuándo damos el parcial? ¿Qué parcial? ¿Qué parece? Bueno, ¿cuántos parciales son? 3, ¿no? 4. 3, 3 uno de los y el cuales final, ¿no? es el ensayo que ya entregamos, que tengo que revisar en estos días. El segundo El jueves sería 17, pues es el el jueves último, 17, es el último día de es clase de el nosotros. último día de clase de nosotros antes de salir. Pues en mi opinión, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo con que sea el 17? No, no sé porque es que, profe, tengo parcial y cálculo el día siguiente. ¿O preferirían que fuera el martes 15? Yo creo que el 17. El martes. El martes, Profe, profe. o profe, ¿por qué no hace, no sé, una encuesta? Sí, nos va a tocar Ya que, entonces bueno, hacer una encuesta. Voy a para los que no estárselas vinieran, ustedes voten por mí. estarle compartiendo. Bueno, los que no vinieron perdieron ese derecho si hubiéramos decidido acá la Ah, fecha del pues, parcial. entonces sí, de una vez. Pero no, sí, de todas maneras voy a hacer una encuesta, No, se las voy a pues, compartir. profe, pero pues Y colaborémosle a nuestros compañeros que tienen el parcial el viernes y dejémosla para el martes. O sea, pues para, o sea, beneficiarnos todos, por decirlo así. pues a mí me parece que lo correcto sería hacerlo el martes.
De esta manera, pues efectivamente le colaboramos a los compañeros que tienen el parcial el viernes y así pues ya prácticamente cerraríamos tema porque la otra semana solamente tenemos una clase, el martes es festivo. Entonces prácticamente el parcial quedaría hasta lo de hoy, hasta matrices. Y ese martes, Y el jueves de pronto hacemos unos ejercicios, miramos las dudas de los que ya están por hacer. O sea que, profe, Incluso el jueves no podemos corregir el parcial para tus vacaciones estudiar. Y el jueves sí, exactamente. El jueves podríamos hacer realimentación de ese parcial y de esa manera quedaría, digamos, un poquito mejor acomodado el parcial el martes. El martes profe, 15. y esas 2 horas que vamos a perder por el festivo no se van a reponer, o no sé. Pues ustedes me dirán si quieren que las repongamos. No tenemos clases, ¿cierto? Eso sí, sí. Porque, bueno, según lo que nos dieron a nosotros en el contrato, esas horas no es necesario reponerlas, pero si ustedes, si nos ponemos de acuerdo, pues podemos reponerlas. ¿Alguien tiene problema que se haga clase el martes de una vez? Pues preguntemos primero al profesor si él puede hacerla el martes. Pues yo pregunto eso a todo el grupo, Pues incluyendo obviamente. el mismo martes es como un poquito incómodo, ¿no? Porque es, pues no solo porque sea festivo, sino por el festivo que es, seguramente. Hay que quemar muchos velitas, estemos- profe, hay que quemar velitas. Pues, profe, estemos primero que en todo, otro si tipo de actividades. usted considera que estamos como atrasados el tema, pues tomamos la clase, ¿no? Pues yo Vamos considero que bien. vamos bien. Yo considero que vamos Entonces, yo bien. creo que no hay necesidad, no sé si vamos bien adelantados. Entonces, pues más bien, si vemos necesario, pues podemos reponerlas ya el año entrante. Si están de acuerdo. Si vemos que hace falta de pronto tiempo. Profe, una pregunta, ¿la próxima clase va a ser del taller o va a explicar algo más? No, yo creería que para dejar así, dejaríamos la clase, pues dejaríamos el parcial hasta hoy y la próxima clase, es decir, de hoy en 8, simplemente veríamos ejercicios, veríamos dudas, pues los ejercicios del taller, que pues digamos del taller o los que están ahí en la presentación, que faltaron por hacer. Y claro, porque como martes no hay clase. Luego la última clase Sí. antes del parcial es el otro jueves. Uy. Exactamente. Entonces, el martes no hay clase y si vemos algo el jueves queda muy encima para evaluar otra vez el martes, entonces yo creo que podemos dejar el tema hasta hoy, hasta matrices. Ustedes van revisando los ejercicios, si quieren pues van buscando Profe, más. ¿hay talleres de matrices? O sea, como nos ha dejado los pasados. Pues por ahora pueden hacer los ejercicios que están en la presentación. Si quieren, pues lo planteamos como un taller y lo evaluamos antes del parcial. Sí, pues a mí me parece, para estar bien para el parcial. Profe, ¿cuándo sube las diapositivas a la carpeta en Google Drive? Pues sería guardarlas ahorita mismo. Y no me demoro mucho subiéndolas de una vez. Entonces, profe, entonces lo que quería preguntar era, llegamos hasta matrices, o sea, hasta acá llegamos hasta matrices. sí. Y hasta matrices llegaría el parcial. Ok, entonces, listo. Nos Entonces, quedaría una clase antes del parcial. Entonces el año que viene, ¿con qué comenzaríamos? Nos falta ver funciones. Mm, Y ya a partir de las funciones ya podemos pasar entonces a clases y objetos. si es que, por ejemplo, no sé, aprovechar vacaciones, no sé. Luego una pregunta, otro grupo de programación que también está viendo en C++, el profesor pues les hizo una mala en el parcial y digamos tuvieron que hacer eso que digamos no se puede ingresar o lo que dijo que veríamos después del tipo de variable, ¿no? Que no se puede ingresar otra que no sea ella, por ejemplo, que sea texto o que sea entero. Pero eso nunca lo vieron en clase, entonces era como, es que ustedes tienen que investigar eso. No nos va a hacer eso, ¿cierto, profe? No, tranquilos. Gracias. No le dé ideas. También nosotros vamos a ver punteros, creo que era.
No estoy seguro, pues no quisiera que lo viéramos, pero pues si quieren lo revisamos. Pues no para el Ah, ok. parcial, sino más adelante. Bien, sí, 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 obviamente se ve. Sí, o sea, pues me parece que lo que hemos visto es como lo básico. Hay cosas que sí, efectivamente, no hemos revisado, pero me parece que no son tan trascendentales y que si ustedes en determinado momento los llegan a necesitar, pues va a ser más fácil que ustedes los revisen y si tienen pues más claro lo más fundamental, no van a tener dificultades entendiendo. Pues es mi forma de verlo. Por eso pues he tratado de simplificar un poco lo que hemos visto. Pero si ustedes pues quieren que revisemos algún tema en particular, pues también lo podemos ver. Pues sí, porque por ejemplo, no sé, uno puede en vacaciones ponerse a estudiar algo, no sé, y sí. Bueno, eso sí pues ya es, digamos, Profe, más cosa de ustedes, pues ¿no? sería bacano que, pues, en mi opinión, ¿no? Dejarnos el tema el taller de las matrices con ejercicios pues, para hacer y pues si algo el jueves preguntar sobre esos ejercicios. Listo, pues ahorita no tengo un taller de matrices, entonces yo creo que lo que podrían empezar a hacer serían los ejercicios que están en las diapositivas. Tengo, incluyendo el primero, eran 4 ejercicios de matrices, entonces quedarían 3 por hacer. Podríamos empezar con esos y yo creo que en el transcurso de estos días podría dejarles otros ejercicios adicionales. Sí, profe, por favor, que suba uno para si puedes subir uno fin de semana para pues corregir así y pulir todas las dudas el jueves antes del parcial. Sí, Queda sí, todo. esa sería la idea. Entre hoy y mañana o más tardar el sábado, subirles pues definido como un taller y que ustedes vayan revisando esos ejercicios. Y para así entonces el jueves, en el transcurso de la semana entrante hasta el jueves, tendríamos como ese espacio para resolverlos, para plantear dudas y ahí ya quedaríamos listos para el parcial el martes 15. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, profe. Bueno, entonces el parcial queda para el 15, martes 15. Haríamos un taller, entonces ese taller lo podríamos entregar el, el lunes 14, ¿sí? Que sería antes del parcial. Quien no entregue el taller, pues no presentaría el parcial. Pero de todas maneras, el jueves tendríamos ese espacio para mirar las dudas. ¿Les parece así? Sí, señor. Listo. Entonces así quedaríamos. La próxima semana, es decir, el jueves, nos veríamos para mirar dudas y luego tendríamos el parcial y después del parcial, pues tendríamos la realimentación de ese parcial. ¿Listo? Sí, profe. Sí, para acabar bien. Gracias, profe. Listo, muchachos. Entonces, dejamos ahí por hoy. Nos vemos el jueves. De todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda, quedo ahí pendiente como siempre. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. vale. Hasta luego. Nos vemos el jueves, repito. Chao.